un pensador muy importante, es quizás el filósofo griego que sistematizó mejor el conocimiento y que también resulta de los que más se recurren actualmente todavía, para algunos gratamente, para otros resulta un poco complejo su pensamiento, pero que indudablemente perfila una forma de reflexión que es, pudiéramos decir, se encuentra vigente en la actualidad. ¿Por qué resulta tan complejo el pensamiento de Aristóteles? Hay que tener en cuenta que la obra de Aristóteles se divide en dos fuentes. Hay una fuente que se le llama esotérica, eso significa interno, esotérica. Esta fuente son sus notas de clase. Y hay otra fuente que se llama exotérica, que son los textos que habría concebido para publicar, pudiéramos decir, teniendo en cuenta el concepto de la palabra en la época, no es la misma forma en que se publicaba. Lo que pasó es que la fuente de los textos de Aristóteles que conocemos es precisamente de sus notas de clase. Quiere decir que notas de clase al fin tienen cierta complejidad, no estaban hechas para ser leídas por otra persona, sino para utilizarse en sus clases. Esta fuente es la que conocemos actualmente y son los textos que se encuentran publicados en la actualidad. Los textos exotéricos de Aristóteles, por otra parte, los que él supuestamente escribió ya para ser publicados, se perdieron con el paso del tiempo. Entonces, por eso es que muchas veces resulta complejo entender este pensamiento. No obstante, en nuestra materia intentaremos apuntar sobre aquellas cuestiones que más nos interesan dentro del campo de la estética, lo cual restringe bastante el estudio y es precisamente digamos, los dos puntos que pretendemos desarrollar en esta lección. El primero referente a sus nociones de tipo teórico respecto al arte y lo bello en sentido general, y el segundo sobre su comprensión ya de tipo más pragmática del arte en su texto La Poética. Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo, fue discípulo de Platón y, como les decía, fue maestro de Alejandro Magno, así que se supone que haya sido muy importante la enseñanza de Aristóteles sobre la perspectiva, digamos, que tendría desde el punto de vista cultural Alejandro Magno a la hora de la conquista, a la hora de la expansión del imperio alejandrino en la época helenística y, digamos, la forma definitiva que adquiere el pensamiento helénico en tiempos helenísticos. Entonces, es un pensador que vive en la época helenística, que es, digamos, el momento en que la cultura griega se convierte en una cultura ecuménica, entendiendo aquí lo ecuménico como lo mundial desde el punto de vista de la época, no en el sentido planetario, sino más bien en un sentido regional, pero que en la época, digamos, no es para nada despreciable, teniendo en cuenta la expansión que tiene el ejército de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la estética de Aristóteles, podemos apreciar una separación entre lo bello en sí, y la filosofía del arte, muy parecido a lo que habría hecho anteriormente Platón, que es el que verdaderamente trae a la palestra la reflexión en torno a la belleza en sí. En el caso de Aristóteles tenemos ese mismo perfilamiento y también una expresión muy particular de la calocagacía que tiene conexión, por supuesto, con Sócrates y con el mismo Platón. En el texto La Metafísica es donde Aristóteles trata la belleza
desde un punto de vista abstracto, es decir, no se refiere a algo bello en específico, sino a la belleza en sentido general. Y en este caso, como les decía, puede tener mucha relación con el pensamiento de Platón respecto a la belleza en sí. Ahora, en lo que respecta al arte como conocimiento práctico, aparecen repartidos entre otros textos, entre ellos la poética, la retórica y también la ética. En la ética también hace referencia a cuestiones en torno al arte, específicamente desde un punto de vista más práctico, pudiéramos decir, pero que también desde el punto de vista teórico conduce a una reflexión muy importante que debemos, digamos, apreciar de manera implícita aquí. Para Aristóteles existen tres significados de la belleza desde el punto de vista teórico. Hay una dimensión física que tiene que ver con lo natural. Recuerden que en griego esta palabra physis es la que designa aquello que es en sí mismo, es decir, aquello que no ha sido creado, sino que es naturalmente. En segundo lugar tenemos la cuestión ética que tiene que ver con la moral, la belleza desde el punto de vista de la moral, y aquí volvemos a entrar en el ámbito de la calocracia, entendiendo que se trate en este caso de una conexión entre lo bello y lo bueno desde el punto de vista moral. Esta noción también fue desarrollada por Sócrates, es decir, la belleza puede venir acompañada de la virtud. Entonces aquí tenemos otro perfil que puede tener la calocracia. Y por supuesto, en último lugar está lo que tiene que ver en el sentido ontológico, que es lo que habíamos referido en torno a la belleza en sí. Y para que se entienda mejor, la belleza desde el punto de vista ontológico es la reflexión en torno al ser de lo bello. Siempre la ontología es una reflexión en torno al ser del ente. Ahora, teniendo en cuenta la proyección que tiene desde el punto de vista ético la belleza, es que Aristóteles comienza a distinguir entre el aspecto visual de lo bello y el aspecto ético. Fíjense, esta distinción es de tipo calocragático y al mismo tiempo se cuestiona la calocracia. Entonces quiere decir que esto es un pensamiento ya que es mucho más complejo, porque en la medida en que desarrolla determinada visión convencional de la calocracia, se la cuestiona al mismo tiempo. Fíjense cómo él lo expresa aquí en la metafísica, dice, y puesto que la bondad y la belleza son cosas diversas, aquella en efecto se da siempre en la acción, mientras que la belleza se da también en las cosas inmóviles. Yerran quienes afirman que las ciencias matemáticas no dicen nada acerca de la belleza o de la bondad, hablan en efecto de ellas y las muestran en grado sumo, aunque no las nombren, no es que no hablen de ellas, puesto que muestran sus obras y sus razones. Quiere decir que si bien se trata de cosas diversas, también existe una conexión entre el bien y la belleza, y por su parte vuelve a insistir en la idea desarrollada por Pitágoras y por su maestro, es decir, el maestro de Aristóteles, Platón, en torno a la cuestión numérica como expresión de lo bello, es decir, la matemática como esencia de la belleza. Así que no se trata de un pensamiento simple, sino que tiene distintas ramificaciones, como estamos observando hasta aquí. Reflexionando entonces en torno a lo bello desde su dimensión visual, es decir, desde el punto de vista estético, es que Aristóteles concibe tres categorías: el orden, la proporción y la delimitación. Estas tres categorías van a constituir el fundamento de lo que Tatarkiewicz
otro gran esteta o estético, como quieran llamarle, define como la gran teoría de la belleza. ¿Qué es lo que dice la gran teoría de la belleza? Bueno, según este teórico, esteta, del cual tienen un texto en la bibliografía, Historia de 6 ideas, existe una gran teoría que sustenta la cuestión de la belleza, pero esta teoría no es la única. Digamos que esta teoría con el paso del tiempo se ve cuestionada, se ve mejorada, se ve ampliada, ¿no? Ahora, ¿qué dice la gran teoría de la belleza? La gran teoría de la belleza dice que la cuestión de lo bello depende de determinado orden de tipo matemático. En este caso, siguiendo la lógica de Aristóteles, este orden viene dado por lo que él denomina el orden de las cosas en lo visual, la proporción de las cosas y la delimitación de las cosas. En este sentido, el orden se entiende, según Aristóteles, como el arreglo espacial de las partes, es decir, la manera en que se encuentran organizadas las partes y específicamente de una obra, pero recuerden que esto también lo podemos hacer extensible a la belleza en un sentido más general. Tiene que ver con la organización que le damos a las partes. El orden es organización de las partes y esto por una parte significa también que el ente bello siempre va a ser un ente complejo, es decir, va a ser un ente que está conformado por muchas partes. En el caso, por ejemplo, de un templo griego, tenemos columnas, tenemos arcos, tenemos frontones, frisos, escalas, ¿no? Entonces todas esas partes se encuentran organizadas. Entonces ese es el primer criterio en cuanto a lo bello. El segundo es el de la proporción, también con mensuración, fíjense, es la manera en que están relacionadas desde el punto de vista numérico estas partes. Quiere decir que tanto las columnas como el frontón en un templo griego deben tener relaciones de tipo matemático o las columnas entre sí. Por ejemplo, las columnas no pueden ser dispares a no ser que exista una relación. Lo interesante que tiene es este tipo de comprensión. En el caso, por ejemplo, de la conmensuración o proporción, es que en la medida en que las partes se relacionan entre sí y con el todo, también se relacionan con el ser humano. Y en el caso de la cultura griega, vamos a observar que se trata de una cultura que toma como punto de referencia fundamental la figura humana. Y es por eso que se dice y se ha podido comprobar que todas las obras griegas establecen una relación con la figura humana siempre, ¿no? Está hecho, como dicen, a escala humana. Entonces la proporción tiene que ver con la escala, con las relaciones que se establecen entre las partes y el todo, pero también con el ser humano y con sus proporciones. Y es por eso que se puede decir que hay un arte hecho a escala humana. Por último está lo que tiene que ver con la finitud, es decir, todas estas elementos que están ordenados y son proporcionales entre sí, se encuentran restringidos a un espacio determinado. Así que la finitud, la otra categoría, tiene que ver con la restricción a un espacio determinado. Según Aristóteles, a través de estas tres categorías es que se determina la belleza de algo. La idea de que existe una escala humana y que el ser humano es la medida de todas las cosas es, por otra parte, lo que él, digamos, quiso explicar a partir de su idea de el justo medio. Justo medio significa que hay una proporción exacta. De hecho, esta palabra medio en griego es nuestra palabra metron, que significa medida. Ahora, ¿qué significa el justo medio? Significa que no puede haber nada que le falte algo ni nada que le sobre algo, sino que lo justo es lo correcto y eso
En todo caso, el que lo determina es el ser humano, y por eso es que, como dice aquí, se trata de una grandeza proporcionada a la medida humana y por lo tanto estructuras que pueden someterse al análisis humano. Entonces, la belleza en este caso aparece como una cuestión asociada al ser humano porque depende del análisis humano, depende de lo que el ser humano considera como justo medio. En lo que respecta al arte, en Aristóteles aparecen quizás por primera vez de una forma muy sistemática lo que ya se puede entender como un concepto de arte. Recuerden que este concepto o definición del arte se encuentra restringido a la época aristotélica, es decir, a la época en que él vivió. Por ejemplo, dice Aristóteles, dice, entre lo que puede ser de otra manera está el objeto producido y la acción que lo produce. La producción es distinta de la acción, de modo que también el modo de ser racional práctico es distinto del modo de ser racional productivo. Por ello, ambas se excluyen recíprocamente porque ni la acción es producción ni la producción es acción. El objeto producido aquí vendría a ser lo que ellos llamaron poema, y la acción lo que ellos llamaron pragma. Estas palabras son muy importantes porque poema es el fin de la poiesis y pragma sería la praxis. Y lo importante que tiene Aristóteles en este punto es que deja claro que el fin del arte es la poiesis como un producir. El arte es lo que entendían ellos por técnica, y en el caso de la praxis sería de la virtud. La virtud es lo que ellos llamaban arete. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A cada saber corresponde una acción determinada. Vamos a llamarle acción porque se puede confundir aquí con esta acción. A cada saber corresponde un fin determinado. En el caso de la técnica es la poiesis, y en el caso de la virtud o arete es la praxis. La poiesis o poema implica que haya un objeto producido. Entonces, esta parece ser una de las definiciones de arte desde el punto de vista teórico. Pudiéramos decir que más antigua, ya se está restringiendo en qué consiste la cuestión arte, y por lo tanto se está separando lo bello de lo bueno a partir de la terminología técnica como saber, conocer, saber hacer según la regla, y la poiesis sería el producto que se obtiene, en este caso el objeto que se produce o la acción de producir. En el caso de virtud o arete tiene que ver con la moral y la acción. Quiere decir que la virtud no produce objetos, sino que produce acciones, en este caso buenas, malas, etc. Decía el filósofo español Xavier Zubiri que la cultura griega está dentro de Occidente, que forma parte de nosotros. Es muy importante acercarse a este pensamiento para conocer la base primaria sobre la que ha surgido nuestra cultura y forma de entender el mundo. No es que los griegos sean nuestros clásicos, es que, en cierto modo, los griegos somos nosotros. La actitud de hoy tiene que ser una actitud de gratitud, de agradecimiento. Porque, como Zubiri dice, los griegos somos nosotros, tenemos mucho de Grecia, en una forma o en otra. Pero tenemos que mirar también algo de aquel espíritu originario para ver nuestra pertenencia a esos valores primitivos de la cultura griega. Continuamente estamos recordando, estamos yendo al mundo griego, encontrando nuevos motivos de reflexión, y en ese sentido pues me parece que la filosofía nunca se va a despegar de Grecia y es necesario, de hecho, que continuamente estemos retornando a ella. Pero sobre todo, además, porque todo esto hecho en común es lo que precisamente da lugar a una comunidad propiamente humana y no bárbara, la comprensión de que todos
estamos igualados en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, en la aventura de una vida que no siempre sale como queríamos, que hay fracaso en todos nosotros y que hay que elaborar el límite, no saltárselo. Además de la filosofía, una de las grandes creaciones griegas es el teatro. Se estima que las primeras representaciones nacieron en Grecia entre los siglos V y VI a.C. Lo que al principio estaba destinado a rendir honor a Dionisio, dios del vino y la vegetación, fue evolucionando hasta la creación de géneros como la comedia, la satírica y en especial la tragedia. En el drama o tragedia griego se encuentran reflejadas las grandes preocupaciones y dilemas del hombre. Autores como Sófocles, Esquilo y Eurípides inspiraron a cientos de generaciones y autores. Decía también George Steiner que en la tragedia clásica se establecieron ya prácticamente hasta hoy la sintaxis y los fundamentos de todas las prohibiciones y lo permisivo que hay en nuestra sociedad. El teatro es universal y el teatro de la tragedia clásica es universal precisamente porque trae la profundidad del ser humano y trae también sus contradicciones, que son válidas tanto para en aquel tiempo como para hoy. Hemos evolucionado tecnológicamente de una manera exponencial y, sin embargo, humanamente, en aquello que son los grandes miedos o las grandes preocupaciones o los grandes temas del ser humano, hemos avanzado muy poco, por no decir nada, o por no decir incluso que hemos involucionado, de manera que textos escritos hace 2300 años pueden ser dichos hoy con un eco, con una repercusión, con una elocuencia sorprendente, como si estuvieran escritos ayer. La antigua tragedia es sagrada e infinita como el corazón del universo. Un pueblo la alumbró, una ciudad griega, pero pronto se elevó y en los cielos situó a la escena. Con estos versos, el poeta Constantino Cavafis analizaba la importancia y la trascendencia que tiene la tragedia. Un género conectado con lo más profundo del hombre y cuyas implicaciones sociales, políticas y culturales no han dejado de crecer hasta nuestros días. Además de el reconocimiento y volver a escuchar con los ojos y con los oídos contemporáneos las grandes obras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, ¿verdad? La propia filosofía de la tragedia en la hermenéutica ocupa un puesto central porque nos vuelve a enseñar que no somos todopoderosos y que tampoco tiene sentido la vida que se banaliza sin la asunción del dolor, de la muerte, de la intensidad, de la purificación de las pasiones que tenemos que realizar, pero sobre todo además porque todo esto hecho en común es lo que precisamente da lugar a una comunidad propiamente humana. Entonces, esta es la primera definición de arte importante en el caso de Aristóteles y que podemos seguir ampliando un poco con este fragmento que tenemos aquí de la Ética Nicomaquia, libro sexto 4, 1148. Aquí dice: ahora bien, puesto que la construcción es un arte, aquí se está refiriendo a la construcción artística, pero recuerden que para los griegos esto es mucho más amplio, tiene que ver con todo tipo de construcción, y es un modo de ser racional para la producción. No hay ningún arte que no sea un modo de ser para la producción. Es decir, que el fin de todo arte es producir, en este caso, el objeto o poema. Entiendan la diferencia entre el poema, que es el objeto que se produce, y la poiesis, que es la producción de ese objeto. Este producir aquí es lo que ellos llamarían poiesis. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de actualmente utilizamos tanto poesía como poema indistintamente, pero en griego sí tienen un matiz que viene dado por la terminación de la palabra. Dice: ni modo de ser de esta clase que no sea un arte, serán lo mismo el arte y el modo de ser productivo acompañado de la razón verdadera. Esta definición aquí, razón verdadera, es lo que les decía que puede ser un problema
por la traducción. Aquí utilizan el término orthos. En griego, este orthos tiene que ver con lo correcto, es lo recto. Piensen, por ejemplo, en la ortopedia, ¿no?, que es corregir nuestros miembros. Piensen también en la ortodoncia, que sería corregir nuestros dientes. Entonces, este ortos tiene que ver con la corrección de algo y que durante mucho tiempo, y así será, este recto tiene que ver con lo recto, ya sea desde el punto de vista visual como desde el punto de vista moral. Y por eso aquí es que puede haber cierta calocagatía. De hecho, el término orthos significa recto visualmente, o sea, es lo que está correctamente elaborado, y por eso es que él dice acompañado de la razón verdadera, o sea, es lo recto, pero desde el punto de vista productivo. Habría que pensar también que pudiera existir algo recto desde el punto de vista moral. Ahora, la cuestión está en que en lo que respecta al arte, esto tiene que ver con la génesis. Entonces, por lo tanto, este recto tiene que ver con la producción correcta de algo, ¿no? Así es como él lo entiende. Y en base a esto es que incluso, y lo estudiaremos después, es que Tomás de Aquino, por ejemplo, define al arte, dice, el arte es recta ratio factibilium, es aquello que está hecho a través de la recta razón. Pero esta recta tiene que ver con lo orthos, con lo correcto, y digamos que tiene una implicación más desde el punto de vista del objeto y no tanto desde el punto de vista de la moral. Por supuesto, en determinado momento quizás también la cuestión moral entre en lo que respecta a la creación artística, ¿no? Dice, en efecto, no hay arte de cosas que son o llegan a ser por necesidad, ni de cosas que se producen de acuerdo con su naturaleza. Quiere decir que la physis es distinta de la poiesis. La physis es el modo de ser natural y la poiesis es el modo de ser de la producción. Y por eso es que podemos decir que hay cosas naturales y hay cosas poéticas. Esto manténganlo en su memoria hasta que en la segunda parte hagamos la definición, porque es donde lo van a comprender mucho mejor. En el caso de la physis, tenemos que se trata de cosas que son en sí mismas, no son creadas. Y esa sería la diferencia entre physis y poiesis. Aquí, por ejemplo, podemos observar que hay cierta dialéctica. En el caso de la filosofía griega, tenemos el paso del caos al cosmos. El caos es lo que está desordenado y el cosmos es el orden. Pero dentro del orden es que entra precisamente la physis, que es la naturaleza tal y como está ahora, ordenada, es decir, no es caótica. Ahora, ¿cuál es mi teoría al respecto? El artista trabaja con lo natural y a través de su conocimiento consigue la poiesis. ¿Cómo? Produciendo. Simplificando un poco esta cuestión, pudiéramos considerar que tienes una piedra, por ejemplo, la piedra sería natural y la escultura sería poiesis, una vez que el artista ha intervenido sobre esto. Como bien lo resume aquí Plazaola, en el texto que tienen en su poder, el fundamento de la producción natural está en la naturaleza, es lo que se llama physis, y el fundamento de la creación artística está en el conocimiento, en este caso del ser humano, y esto es lo que vendría a ser la poiesis, que no tiene un origen en sí misma, sino en lo que los griegos llamaban noesis o noesis, que significa conocimiento. Bueno, todo esto consiste ya en una teoría del arte, en una filosofía del arte, y fue sistematizado por este pensador que estudiamos en el día de hoy. Ahora, respecto a su libro de la poética, digamos que es mucho más restringido aquí porque consiste en un estudio de la tragedia como una forma artística, y en lo que él define esta cuestión, es decir, que se trata de una forma artística, también hace referencia al resto de las artes, entre ellos las artes visuales. Ustedes dirán, ¿dónde están las artes sonoras? Bueno, la tragedia es en sí misma
una mezcla, pudiéramos decir, de las escénicas y la música. Pero también hay elementos pictóricos en una tragedia, en el escenario, por ejemplo, en la escenografía, y elementos escultóricos. Y por otra parte también es un elemento literario. Ahora, como la tragedia se realizaba en festivales en honor a Dioniso, entonces tenemos que también se trata de un ritual. Y por eso, por ejemplo, es que la palabra como tal, tragodía, viene del griego tragos, que significa cabra o macho cabrío, y oda, es la oda del macho cabrío, que era el animal que estaba consagrado a Dioniso. Quizás por esto es que Aristóteles le dedica tanto tiempo y tanto, pudiéramos decir, esfuerzo al estudio de esta expresión de tipo poético, porque es sin duda la más completa. Dice aquí, por ejemplo, en el libro de la poética, que les voy a adjuntar para que lean opcionalmente o cuando puedan, pues bien, la epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y la ditirámbica, y en su mayor parte la aulética, la citarística, está citando todo, está mencionando todas las expresiones artísticas de la época. Todas vienen a ser en conjunto imitaciones. Por eso se diferencian entre sí por tres cosas: por imitar con medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente y no del mismo modo. Entonces hay una comprensión ya del arte de tipo disciplinar que parte de la noción de imitación, mímesis en griego. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Hay distintas formas de mímesis. La mímesis se puede dar a través de lenguajes diferentes. Entendamos, por ejemplo, aquí que hay sonido, imagen, hay expresión corporal, incluso literaria también, evidentemente. Y esto lo refuerza mucho mejor aquí como sigue el texto. Dice, pues así como algunos con colores y figuras imitan muchas cosas, colores y figuras, pintores, figuras, escultores, imitan mímesis, unos lo hacen pictóricamente, otros escultóricamente, reproduciendo su imagen, o sea, lo que ellos llamaban icono. Entre estas artes, la imitación se realiza con el ritmo, el lenguaje o la armonía. Quiere decir que hay otros medios expresivos, en este caso el ritmo puede tener que ver con el baile, el lenguaje como tal ya es de tipo literario y la armonía en el caso de la música. Claro, en la música también tenemos ritmo. Pero bueno, lo que está queriendo decir Aristóteles es que la base de la creación artística es la mímesis, es la imitación de forma, pero que esa imitación de forma se da a través de distintos lenguajes expresivos. Es casi el mismo concepto que tenemos actualmente sobre la creación artística. Y ya veremos cómo en el próximo segmento, cuando definamos el arte, haremos referencia a la cuestión de los lenguajes artísticos y a la idea de que más allá del lenguaje también lo que hay más bien es un arte general que se expresa a través de lenguajes diferentes. Entonces, el otro elemento importante que aparece en la poética es la diferenciación que hace Aristóteles entre la poesía y la historia. Aquí dice, por ejemplo, resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que sucedió, sino lo que podría suceder. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que la poesía no narra el pasado tal y como fue, no tiene que contar algo en específico, sino que cuenta las formas como pudieran ser más bien. Y la historia es la que se ocuparía de narrar las cosas tal y como fueron. Entonces la poesía se ocupa de ideales y la historia se ocupa de hechos. Hay una diferencia entre el ideal y el hecho. El hecho es tal y como son las cosas. El hecho, pudiéramos decir que es objetivo, pero el ideal tiene que ver con la perfección. ¿Ya? Entonces dice, la diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, o sea, el historiador, y el otro lo que podría suceder. Y miren lo que dicen aquí. Por eso también la poesía es más filosófica, quiere decir que la poesía concuerda más con el campo de la filosofía que la historia. Y con esto quiero que tengan presente la diferenciación que habíamos hecho entre episteme, que es el conocimiento por excelencia,
y doxa, que era la opinión. Las dos formas de conocimiento que aceptaban los griegos y que se pueden entender como una jerarquía. Para Aristóteles parece que el arte es más cercana a la filosofía que la historia. Por último está la aportación que hace en el terreno de la psicología. Fíjense, esta psicología, entendámosla entre comillas, y la moral, por supuesto, la vamos a entender como arete. En Aristóteles, la catarsis deja de ser un proceso mágico religioso, como lo había sido para los pitagóricos. Aristóteles comienza, sin embargo, a entenderlo desde un punto de vista secular. ¿Qué quiere decir? Que es un procedimiento que no necesariamente implica una ritualidad específica, sino que tiene que ver más con la psicología del hombre. Y esto es muy importante en la cultura griega, es ese paso entre el mito, del mito hacia la razón. El texto de la poética es un texto que explica en términos racionales la catarsis, ya no como un proceso de transformación mágico, digamos, que realizaba la música sobre el alma del hombre, sino como un proceso de tipo secular que tiene que ver con una restauración y que por lo tanto es un proceso ya racional. Ese sería el, digamos, itinerario que va a tener nuestra cultura hasta nuestros días, y es la comprensión que tenemos hoy de la catarsis o catarsis, como quieran llamar. Y en este sentido el segundo punto es como una ampliación de este primer punto y que viene a resolver las dudas de algunos. La catarsis para Aristóteles se da por simpatía, idiopatía, homopatía, este es el que más conocen. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se establece es una conexión entre el espectador y el personaje, simpatizan, empatizan, padecen lo mismo, idio, lo mismo, homopatía, o sea, tienen el mismo padecimiento, y esto es lo que lleva a la restauración. Ahora, ¿cómo se da esto? Lo que descubrió Aristóteles aquí es que el espectador, en la medida en que ve proyectados sus propias desgracias, en este caso su propia tragedia, podríamos llamarla, en el protagonista de la obra, entonces esto conduce a la restauración, al restablecimiento, a la curación de los propios males, o al menos a la manera de desarrollar una resistencia a estos problemas en la medida en que el espectador se expone a ellos. Entonces, por lo tanto, la tragedia consiste en una, o digamos que el objetivo de la tragedia es conducir a una homopatía, es un padecer similar que conduce a la restauración. Vamos a llamar esto catarsis por exposición, o sea, en este caso porque se expone. Pues con esta Electra del Ballet Nacional de España hemos querido traer de alguna manera el mito de Electra, el mito clásico de nuestra cultura grecolatina, a nuestra cultura mucho más cercana, a la cultura andaluza del sur de España, para explicar que la tragedia griega es algo que también tiene una traslación a la actualidad. Esa tierra del Quejío, de alguna manera, también está perfectamente en línea con la tragedia de Electra. Electra es una chica cuyo padre ha sido injustamente asesinado, y ella siente la necesidad, junto con su hermano, de vengar la muerte de su padre. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que vengar la muerte de su padre significa asesinar a su madre, puesto que ha sido su madre la que asesinó previamente a su padre, con lo cual hay esa teoría de ley no escrita de tener que vengar la muerte de tu padre por encima de quien sea, aunque sea quien sea tu madre. Luego ya el pensamiento del siglo XX establece eso que llama
el complejo de Electra, ¿no?, que nace un poco de ahí y que también es una interpretación del mito en clave más contemporánea. El término estética proviene del griego aistesis, sensación. Se trata de un concepto clave dentro de la cultura griega y que está presente en su arte y arquitectura. Muchos autores han reflexionado sobre el placer estético y los límites de la mirada. Este fue uno de los temas que se trataron en el curso de verano. Si hay una noción central en la tragedia griega es la noción de hybris, que yo personalmente traduzco en el ámbito de los estudios visuales como la nuestra arrogancia visual, es decir, el querer ver todo, algo que en la cultura griega Aristóteles, por ejemplo, nos recuerda que es un atributo solamente de los dioses. Pero el desafío más importante, creo, de Sófocles hacia nuestra época es cuando pone unas palabras en la boca de Edipo, cuando el coro le pregunta por qué se ha hecho este daño increíble, el quitarse la vista. Y él dice que ¿a qué sirve ver si nada hermoso nos queda? Y esa es la pregunta que nosotros hoy en día tenemos que ponernos enfrente a cada espectáculo y a cada política que pide la atención de nuestra mirada. Muchas cosas asombrosas existen y con todo nada más asombroso que el hombre. Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse. Con estas palabras, Sófocles definía en Antígona a la humanidad y con ello a los griegos. La forma en que entendieron la autocomprensión, el sentido de la vida y la justicia han estado vigentes desde entonces y cada civilización ha tratado de adaptarlos y comprenderlos. Esta vuelta de lo griego y esta vuelta de la tragedia no se produce ni se ha producido en la historia a escuadra y cartabón, siempre del mismo modo, sino que se produce según el modo de ser de cada época. En el Renacimiento, los hombres del Renacimiento miraron Grecia y admiraron Grecia y se fijaron en las obras que había que traducir, en la filología, en el griego, en las interpretaciones, en los libros, etc. Y en el siglo XIX, con Nietzsche, el espíritu griego y el retorno de la tragedia tiene otro aspecto. Una de las cuestiones fundamentales que se han tratado, por ejemplo, en la tragedia clásica y que a nosotros los juristas nos ha tenido debatiendo desde ese momento hasta hoy sin llegar a una conclusión, es el tema de por qué obedecemos las leyes. Ese es el gran tema que trae Antígona en su conflicto con Creonte, que le impone la obligación de no enterrar a su hermano muerto. Y ella, desde su familia, desde las leyes ancestrales, desde su costumbre, desde su religión, entiende que su hermano, para ser honrado, debe ser enterrado. Hay dos grandes posturas, que es la del derecho natural y la del derecho positivo, es decir, que hay un derecho por encima de las leyes, que es el que fundamenta el derecho positivo, y esas dos grandes tradiciones del justnaturalismo y del justpositivismo no se han conciliado todavía a día de hoy. Pero lo importante, yo siento que no es la resolución del conflicto, lo importante es la pregunta, el hacernos la pregunta, ante cualquier ley, ante cualquier orden, ¿por qué debemos obedecer esto? Y siempre hay que buscar un fundamento ético a esa respuesta, a esa pregunta, es decir, tiene que haber, así lo decía Antígona, unos valores que son universales, que son imperecederos y que van en cada época constituyéndose en legitimadores de las leyes que cada época tiene y el legislador promulga. En nuestra situación, en nuestra época, se puede decir que esos valores hoy en día son los derechos humanos. Desde mi punto de vista es muy importante porque parece que el mundo griego ha quedado soleto, ha quedado atrás o que no nos puede decir un mensaje que esté plenamente vigente en la actualidad, que precisamente en torno al concepto de tragedia se nos hace evidente que el arte tiene una finalidad política, en el sentido de que es capaz de quebrar la imagen de la realidad que tenemos asentada,
el ámbito de la cotidianidad en la que continuamente nos movemos y es capaz de producir en nosotros un estado de shock, una alteración de nuestra percepción de lo habitual y abrirnos a una concepción distinta de las cosas que se pone en práctica pues, en nuestra manera de percibir la realidad, en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos, en nuestra manera de relacionarnos con los otros. La tragedia griega nos ha hecho reflexionar sobre el sentido de la vida, lo divino, lo trágico y en especial sobre la muerte. Se trata de un espejo que nos refleja y nos proyecta grandes temas y reflexiones. Y todo esto no puede ocurrir sin que se ponga la muerte en escena, sin que se ponga el límite y el dolor en escena. En eso consiste ser humano, no en querer ser todopoderoso, ni escapar al límite, sino en asumir que la existencia es trágica y que sin embargo no por eso deja de tener placer interpretativo, participativo, estético, sobre todo contando con los otros. Y hay una cosa que querría añadir. Hölderlin, el gran poeta, filósofo, poeta y filósofo de la tragedia, nos ha enseñado algo muy especial, y es que lo divino, griego, trágico, no es autosuficiente, ni es todopoderoso, y necesita de los mortales el qué, que los mortales le den a lo divino lo que los mortales no tienen, la eternidad, porque le abren el lenguaje donde, estando nosotros conscientes de la posibilidad y de la memoria, podemos retrasar un continuo en que lo divino encuentra su lugar de culto y la posibilidad de tener la duración eterna, transhistórica, que le compete.